En esta mañana concluimos nuestra corta serie sobre la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación. Otra manera de describir es la doctrina de la perseverancia de los santos, que en resumen enseña lo siguiente: cuando Dios salva a una persona, esa salvación es para siempre y jamás será revocada. La vida eterna, por definición y por naturaleza, es irrevocable, es vida eterna. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Eso es cierto o no lo es? Pero el mismo Señor nos dice que la vida eterna nadie va a poder destruir. A pesar de esta clara enseñanza en la Escritura, hay muchos que enseñan que un hijo de Dios puede perder su salvación. Pero pensemos en las implicaciones de esta posición. Si alguien pudiera perder su salvación, sería equivalente a decir que un creyente puede regresar a ser incrédulo. Uno quien es nueva criatura en Cristo puede regresar a ser vieja creación. Uno que es hijo de Dios puede volver a ser hijo del diablo. Un ciudadano del cielo puede ser ocupante del infierno. En otras palabras, todo lo que uno ha recibido en Cristo, toda bendición espiritual en Cristo Jesús, sería quitada. Y por supuesto, los que así piensan, se refieren a algunos pasajes bíblicos donde sin duda son advertencias en la Escritura. La Biblia tiene advertencias para los que profesan fe. Advertencias a perseverar, advertencias a permanecer, continuar, mantener la confianza hasta el final. Un pasaje que tal vez resuma todas estas advertencias generales se encuentra en Colosenses 1, donde el apóstol Pablo dice, comenzando con el versículo 21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, está hablando a los creyentes en Colosa, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, ahora, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La pregunta es, ¿qué son estas advertencias? ¿Quieren decir estos pasajes que debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a nuestra salvación o si no la perderemos? No, eso no es lo que enseña. Si esto es cierto, entonces la Biblia se contradice a sí misma, ya que ésta claramente enseña que la salvación es para siempre. Y también enseña claramente que la salvación de un principio al fin es de Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni al inicio, ni puedes mantenerte salvo hoy, si no fuera por Dios que ha intervenido en tu vida. El que te salvó es Dios. El que comenzó la buena obra de salvación en tu vida es Dios. Y es el que también continúa perfeccionando esa obra hasta el fin. Es justamente lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los pasajes que afirman perseverancia y nos animan a continuar en la fe son versículos que indican que los que perseveran, son los que demuestran realmente ser salvos. Jesús mismo lo dijo: si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una afirmación de una realidad bíblica. Los que permanecen en la fe son los verdaderos discípulos. Recordamos las palabras de segunda de Juan, el apóstol Juan en su segunda epístola, el versículo 9, cuando dice: todo el que se desvía
y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Noten eso. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo, lo cual es equivalente a tener vida eterna, que es justamente lo que leímos en el pasaje de Juan 17, en el versículo 3, cuando dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que permanece es el que verdaderamente tiene vida eterna y es salvo para siempre. Continúa en la gracia, da evidencias de su salvación por medio de su perseverancia, porque posee una fe que perdura, ya que la salvación y fe son obra de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. No permanece para ser salvo, sino que porque es salvo permanece. Esa es la idea. Los pasajes que advierten o definen la naturaleza de una fe que salva, no son advertencias a la posibilidad de perder la salvación, sino que están indicando que los que realmente perseveran son los creyentes verdaderos. Ahora, la pregunta la hicimos la última ocasión, ¿qué acerca de aquellos que aparentemente dan evidencias de ser cristianos y por afuera profesan creer en Cristo, pero llega un momento en sus vidas, en su experiencia, que se apartan, se van, regresan a su vida anterior? ¿Qué sucedió con esto? Bueno, la respuesta es que nunca fueron regenerados, nunca tuvieron vida eterna. Profesaron ser cristianos, pero nunca fueron transformados por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso Juan puede escribir en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice Juan, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es que perdieron su salvación, nunca fueron de nosotros. ¿Quiere decir esto que un creyente entonces no fracasa? ¿Que un creyente no será a veces débil en su fe? No, por supuesto que sí. A menudo el Señor Jesucristo se dirige a sus propios discípulos y les tiene que reprender y decir, hombres de poca fe. Y por eso es que estamos considerando este pasaje en 1 de Pedro 1. Les invito a abrir sus Biblias a 1 de Pedro 1, donde este discípulo del Señor, quien seriamente se debilitó en su fe y cayó en su fe, el que de todos los discípulos realmente fracasó, por decirlo así, en su fe, aunque temporalmente, es Pedro. Y por supuesto aquí es Pedro el que escribe. Pedro sabía por experiencia lo que significa tambalearse en la fe y sin embargo perseverar en la fe. Pedro sabía que el Señor le había salvado porque el mismo Señor había rogado por él para que su fe no fallare. ¿Se acuerdan? El capítulo 22 de Lucas, el Señor Jesús le dice a los discípulos, pero particularmente a Simón, Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti. Qué interesante que se dirige a él personalmente. He pedido por ti para que tu fe, ¿qué? No falle, porque el Señor sabía que él iba a fallar. He orado por ti para que tu fe no falle. Pedro siempre se acordó de eso. Y por esta razón Pedro ahora escribe a verdaderos creyentes con estas palabras. Sois, versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo es que Dios nos guarda? Por medio de la fe, por medio de la perseverancia, por medio de permanecer, continuar en Cristo. Y recordemos el contexto de esta epístola. Esta epístola fue escrita a creyentes que estaban siendo perseguidos, que habían sido expatriados por todo el imperio romano, y se mencionan las diferentes provincias del imperio ahí en el capítulo 1, versículo 1, y estaban sufriendo intensa persecución.
Estos creyentes sin duda se estaban preguntando si realmente podían mantenerse firmes hasta el fin, dada la tremenda persecución y tribulación y aflicción por la cual estaban pasando. ¿Podría su fe ser sostenida en el momento de la prueba? Esa era la pregunta. Cárcel, persecución, pérdida de bienes, pérdida de seres queridos, martirio en varios casos. Toda la epístola tiene el propósito de animar a estos creyentes en su fe en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. En el capítulo 5, versículo 10, Pedro termina diciendo: después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces Pedro le dice: no teman, van a ser afligidos, pero van a perseverar. En el versículo 5 otra vez afirma al inicio de la epístola: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos estado examinando los componentes de esta protección divina, y la primera que vimos la última vez, los versículos del 3 al 4, somos protegidos por medio de una esperanza viva. Es lo que Pedro les dice. Leemos el versículo 3 otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro les dice que como hijos de Dios, ellos tienen una esperanza que no puede morir. Y esa esperanza es el hecho de ver al Señor Jesucristo en gloria y entrar en su hogar celestial y recibir finalmente la herencia prometida. Esta es la etapa final de la salvación, la cual nos enseña aquí el apóstol, está reservada en los cielos para cada uno de aquellos que el Señor vino a redimir. Es una herencia incorruptible, o sea, no se puede destruir. Es una herencia incontaminada, es una herencia que no se puede marchitar. Está reservada en los cielos, el lugar más seguro en todo el universo, en los cielos, para los hijos de Dios. Y solo los redimidos estarán allí. Para ese lugar y a esa herencia fueron escogidos y fueron predestinados. En Efesios 1, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, vamos a ir por unos minutos, Efesios 1, el apóstol Pablo se dirige a este grupo de creyentes y les dice lo siguiente en el versículo 3, y por aplicación a nosotros: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza casi de la misma manera que Pedro nos habla en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Como hijos de Dios ya estamos en Cristo, resucitados con Él, hemos sido bendecidos, dice Pablo, con toda bendición espiritual en Él. Ser cristiano significa estar en Cristo. Estamos unidos espiritualmente a Cristo. Donde Cristo está, ahí estamos cada uno de aquellos que Él redimió. Estamos en Cristo. Y estamos bendecidos, dice Pablo, con toda bendición espiritual en Él. En primer lugar, la primera bendición que aquí notamos es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y no solo eso, sino que Él nos predestinó para ser sus hijos. Esta fue su intención cuando Él nos escogió. Esta fue su voluntad eterna. Y todo esto, nos dice Pablo, fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Estamos en gracia. Estamos en Él. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, comenzando con el 1, dice, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y después continúa diciendo, y no solamente nos gloriamos en eso, sino en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Vamos a hablar de eso en un instante. El punto es que fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios y recibir nuestra herencia. Esto resulta en perdón de pecados, de todos nuestros pecados, por la redención que su Hijo Jesucristo logró en la cruz por nosotros. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Estoy de regreso en Efesios 1. Y todo esto, dice Pablo, por pura gracia. La riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, aun cuando éramos pecadores, y como Romanos 5 nos dice, éramos enemigos de Dios, sin merecer nada, sino el infierno. Dios nos salvó por su gracia cuando estábamos en esa condición. Esta gracia en Cristo culmina, por supuesto, con la recepción de nuestra herencia, para la cual Dios nos predestinó. Versículo 11 de Efesios 1. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El propósito es que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, dice el versículo 12. Y en el 13 ahora leemos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, noten esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando creímos, el apóstol dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo es el sello de algo que todavía no ha ocurrido. El Espíritu Santo también se le llama aquí las arras de nuestra herencia, o sea, el anillo de compromiso, el enganche, por decirlo así, la garantía de nuestra herencia futura. Depende de Él. Dios se propuso y planeó en una eternidad pasada que todos sus hijos, sin excepción, recibirían esa herencia, y garantizó tal herencia por medio del sello del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, fuimos sellados para ese día, cuando Cristo venga por nosotros. Ese sello no va a desaparecer. Nadie puede quitar ese sello. Dios lo hizo. Esta es nuestra herencia futura, esta es nuestra esperanza. Somos protegidos por medio de una esperanza, dice Pedro, que no muere. Ahora, de regreso a Pedro 1, 1 Pedro 1. En segundo lugar, vimos que somos protegidos por el poder de Dios. Ya vimos, solamente para repasar, que fue su poder que nos salvó y es su poder que nos mantiene salvos. Su obra no termina hasta que estemos con el Señor Jesús en gloria. Ese será el día final, el día de Jesucristo, el día de redención. Por eso Filipenses 1:6 es tan importante. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El poder de Dios continúa causando en nosotros, según Filipenses 2:12, tanto el querer como el hacer, hasta el día que estemos con Él y seamos totalmente transformados en espíritu y en cuerpo. La obra del Señor es completa. Y el apóstol Juan también habla de ese día futuro en 1 Juan 3:2, cuando nos dice, amados, a nosotros, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el día de Jesucristo, ese es el día de la redención, el día futuro. Somos protegidos por el poder de Dios hasta ese día que le veremos cara a cara y seremos finalmente conformados a su imagen. Porque esta es una realidad para todo hijo de Dios. Es que el apóstol Pablo en Romanos 8 puede concluir con esta expresión de absoluta confianza cuando dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna voluntad de lo que cantamos hace un rato, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos guardados por Él. En tercer lugar, Pedro nos enseña que somos protegidos por medio de las pruebas. Versículos 6 y 7. Protegidos por una esperanza viva, por el poder de Dios. Y ahora los versículos 6 y 7, por medio de las pruebas. Noten, versículo 6, 1 Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis. Están perseguidos, suena como una incongruencia, ¿no? Están sufriendo. Y Pedro les dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Os alegráis, aunque ahora, si es necesario. Esa frase, si es necesario, podría dar la idea de que, bueno, tal vez es necesario, tal vez no. No, en el original, en el griego, quiere decir ya que es necesario. Es una realidad, si es necesario, es una afirmación. Y la idea es que es necesario. Cada uno de nosotros nos encontramos en diversos niveles de crecimiento espiritual. Y Dios envía o permite pruebas en nuestra vida que son multifacéticas, son muchas, son diversas, dice el apóstol. La idea original es multifacéticas, de multicolor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Nada de lo que estos creyentes estaban pasando era un accidente, no era algo trágico, sino que era parte del plan de Dios, y esas pruebas, esa aflicción, eran necesarias para sus vidas. Por eso es que leemos en esta misma epístola de Pedro, en el capítulo 4, al final, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaban sufriendo. Y Pedro les dice, no os sorprendáis. ¿Por qué? Porque las pruebas son necesarias. Ahora, ¿por qué son las pruebas necesarias? Porque es que aquí afirma el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que las pruebas son necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Pedro, dinos, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, noten esto, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son necesarias para fortalecer la fe. La prueba es necesaria para demostrar que la fe que salva es una fe genuina, es una fe que no perece. Y purificar esa fe, quitarle todo tipo de hojarasca, así como el fuego quita la hojarasca del oro cuando está en el crisol. Y hacerla esa fe más valiosa, más firme para el creyente. Esta es la prueba de la fe. Dios nos protege, no evitando pruebas en nuestra vida, sino en medio de las pruebas y por medio de ellas. Dios nos protege. Así que no pensemos, estoy sufriendo, tú no sabes, Henry, lo que estoy sufriendo. Yo no sé, Dios lo sabe, pero Dios te envió esa prueba para tu vida y es necesaria para tu vida. Es necesaria que yo pase por pruebas. Ustedes no conocen mis pruebas personales, mis luchas personales. Como hijo de Dios, como todo hijo de Dios sufre, todos sufrimos. Pero todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Hebreos capítulo 12, versículo 10, ¿no es cierto? Dios al que recibe por hijo
ama y por supuesto si lo ama, azota y trae aflicción sobre su vida. La prueba es necesaria para demostrar la genuinidad de nuestra fe. Ahora, hay mucha gente que está predicando un evangelio que dice cosas como Dios te quiere próspero, quiere que no te enfermes, Dios desea salud para ti, quiere salud, Dios no quiere jamás te enfermes, tonteras como esas. ¿Qué diría el pobre Job ante ese tipo de predicación? Absurdas afirmaciones que se escuchan por ahí. Dios afirma y purifica nuestra fe por medio de la aflicción. Y cuando pasas ese sufrimiento, tu fe se hace más firme y reconoces que es genuina. Piensa en todas las pruebas que has pasado hasta el día de hoy, como hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué es que no has abandonado la fe? Es porque Dios te ha afirmado por medio de las pruebas y te ha hecho que tu fe sea más valiosa hoy que lo que era antes. Dios afirma y purifica nuestra fe por medio de las pruebas. Ese Job de quien hablamos en Job 1.8, recordamos que era un hombre piadoso. Nos dice Job 1.8, un hombre como ningún otro en la tierra, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era un hombre santo, como nosotros diríamos. Ese es un santo varón. Sí lo era. Sin embargo, Dios permite que sea sacudido, zarandeado por el diablo, por decirlo así. Todo tipo de sufrimiento vino sobre su vida, perdió su salud, perdió su familia, perdió sus bienes. Sufrimientos que la mayoría de nosotros no hemos alcanzado. ¿Perdió su fe? Todo lo contrario. Al final del libro, en el capítulo 42 de Job, este santo, este redimido de Dios, dice en el versículo 1, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Ahí estamos nosotros muchas veces. Somos necios. Pensamos cosas y decimos cosas y las decimos al Señor como estamos actuando como Job y él mismo lo reconoce. Y continúa en el versículo 4. Escucha ahora y hablaré. Le dice al Señor, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es un santo que ha sufrido de una manera incomparable en el caso de Job, pero su fe no se perdió. Este es un creyente cuya fe fue probada, pero pasó la prueba y todo lo que era hojarasca en su fe fue consumido. Y ahora está hallada en alabanza. Dios usa el sufrimiento por medio de la protección y fortaleza en la vida de sus hijos. ¿Ven? Esta no fue una fe espuria, una fe superficial, sino una fe genuina. Esta es la fe que Dios comienza y termina en su obra de salvación en cada creyente, y el Señor templa esa fe, la hace fuerte por medio de las pruebas. Es lo mismo que Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué raro, ¿no? Acá dice Pedro, os alegráis por medio de la prueba. Y Santiago nos dice a los creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cosa que a la gente del mundo esto le suena, esto es rarísimo. ¿Cómo que gozo cuando estoy sufriendo? Eso es. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, o sea, perseverancia. Perseverancia. Hupomone en griego, que quiere decir capacidad para soportar, poder aguantar y confiar en Dios. Eso es. Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice en el capítulo 1 de 2 Timoteo, le dice, no te avergüences del testimonio del Señor Jesucristo, Timoteo, ni de mí, prisionero suyo,
sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. Timoteo se estaba tambaleando en su fe. Y Pablo le escribe desde Roma, ya en su última epístola ahí, posiblemente semanas antes de morir en martirio, le dice, no temas, no te avergüences del testimonio mío, del Evangelio. Y después dice, del Señor, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, Timoteo, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, dice Pablo, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿estás sufriendo? Bienvenido al club. Participa conmigo en el sufrimiento del Evangelio. Nosotros también estamos incluidos en eso. En el mundo tendréis aflicción, prometió el Señor. No que a lo mejor sí, a lo mejor no. Garantizado, en el mundo tendréis aflicción. Y por eso, en base a esa seguridad del creyente, Pablo dice en el versículo 9, fuimos salvados y escogidos, llamados según su propósito eterno desde la eternidad, no por obras o por algo que Dios observó en nosotros, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La ilustración que tenemos en el capítulo 9 de Romanos es cómo Dios escogió a Jacob en lugar de su hermano Esaú. Recuerdan, no fue por obras, escogió a Jacob antes de que los dos nacieran sin haber hecho obras ni buenas ni malas, pero Dios le escogió a Job. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Por pura gracia, por pura misericordia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, dice el Señor. Tendré compasión de quien tenga compasión. Y el que comenzó la obra de salvación en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Esa es la seguridad que tenemos, es el ancla de nuestra alma. Y ahora sabiendo eso, podemos soportar lo que venga. Pablo dice, por esa verdad del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, y ahora sufro. Paso pruebas como resultado de ser ministro del Evangelio. Pero no me avergüenzo, dice Pablo. Y puedo enfrentarme a las pruebas. Cuanto más intenso el sufrimiento, más me afirmo en la fe. Y el versículo 12, su testimonio personal. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La confianza era en el Señor, no en Él mismo. El día de redención, el día de Jesucristo, el día en que le veremos cara a cara, el día en que seré transformado a su imagen de gloria. La fe genuina, otra vez, entonces, sobrevive las pruebas y se afirma a través de ellas. De regreso al texto en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, el apóstol dice que la fe es probada como el oro es probado por el fuego. Después agrega, momentáneamente, por un poco de tiempo, la prueba no es para siempre, entre paréntesis. Esto causa dolor, causa aflicción, pero después de la prueba, la fe, así como el oro, resulta ser más puro, más precioso. Después de la prueba llegamos a confiar en Dios y sus propósitos y nuestra fe se afirma, que es lo que justamente vimos en la vida de Job. Y es lo mismo que sucedió con Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. ¿Saben que eso nos debe animar tanto? Porque el Señor Jesús está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Cuando el Señor dice, yo he pedido por ti, pon ahí tu nombre, para que tu fe no falle. Él está a la diestra del Padre.
intercediendo por cada uno de nosotros, por nombre, por nombre. Acuérdense cuando en Hechos 5 tenemos el relato aquí de Pedro y los apóstoles que son traídos ante el concilio ahí de Jerusalén, y el sumo sacerdote los interroga ahí en el capítulo 5, versículo 28, diciendo: os dimos órdenes estrictas, de no continuar enseñando en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban por sufrir. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, en el versículo 40, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad final. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, dice el pasaje, se fueron tristes y acobardados. Es lo que dice. No, sino que dice gozosos de haber sido tenidos por dignos. Le dieron una paliza de primera, azotes de primera, y salieron gozosos, por dignos de padecer afrenta, por causa del nombre que se les había dicho: os prohibimos que hablen en nombre de Jesús. Y notamos que Pedro dice: ajá, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos portamos bien, de aquí en adelante no hablamos. Sino que dice los versículos 42, el versículo 42 del capítulo 5, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. La prueba vino, el sufrimiento vino, su fe fue afirmada aún más y continuaron perseverando. Esta es una fe probada y hallada en alabanza. Noten, este Pedro, quien temporalmente se había tambaleado en su fe y había negado al Señor, puede salir con ese tipo de respuesta. ¿Qué prueba estás pasando hoy? Yo no sé, Dios sabe. No importa cuán intensa y qué tipo sea, está diseñada por Dios para fortalecer tu fe y hacerte más eficaz en su testimonio por Él. Somos protegidos, dice Pedro, por medio de las pruebas. En cuarto lugar, el apóstol enseña que somos protegidos por el propósito eterno, versículo 7, el propósito eterno de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios todavía no ha terminado. Nuestra meta final es ser hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe fue diseñada para que persevere hasta el fin. Esto nos lleva a la razón por la cual fuimos salvados. Fuimos escogidos por Dios para salvación que culmina en gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Según Timoteo 2:10, Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación siempre en la Escritura se presenta como un plan de Dios para los suyos que incluye salvación pasada, presente y futura. Siempre la salvación culmina en gloria. No es algo temporal que experimentamos y el Señor nos suelta ahí para ver cómo nos portamos por el resto de nuestra vida. Y si perseveramos, entonces no la perdemos. No. Nuestra fe persevera porque Dios es perseverante en darnos esa fe inicialmente y perfeccionar esa fe hasta el día de Jesucristo. Por eso en Romanos 18, dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es futuro todavía. Ya somos ciudadanos del cielo. Nuestra vida hoy está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3. El Señor fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros y Él se ha comprometido a llevarnos para que estemos con Él finalmente. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 6,
dice el Señor Jesús en el versículo 39, esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Promesa es, yo le resucitaré en el día postrero. La salvación no es algo temporal, sino que es parte del plan y propósito eterno de Dios para los suyos. Por eso Pablo puede decir, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa para todo el mundo, es una promesa para sus redimidos, nada más. Entonces somos protegidos por una esperanza viva, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, somos protegidos por medio de las pruebas, somos protegidos por el propósito de Dios que culmina en gloria, y ahora en quinto lugar somos protegidos por un amor que no muere. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No vemos al Señor Jesús personalmente, pero cuando leemos acerca de Él, nos alegramos y le amamos. Este no es un amor humano y común. Un creyente genuino ama al Señor porque Él le amó primero. Romanos 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La naturaleza de la salvación verdadera se observa en un amor por Dios, un amor por Cristo. La salvación se distingue de manera singular por el amor al Padre, el amor al Hijo. Nadie puede ser salvo sin amar al Salvador. No es suficiente decir que, bueno, yo creo en Cristo. Los demonios creen y tiemblan. En Juan 21, acá ya estamos llegando al final, encontramos el relato, la confrontación de Cristo con Pedro después de su resurrección. Y se acuerdan que el Señor le hace una pregunta muy penetrante, 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hasta la tercera, Pedro dice, bueno, Señor, se entristeció. ¿Recuerdan? Dice el pasaje. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Es la respuesta de Pedro. Esto es lo fundamental. La fe genuina en Cristo se demuestra en amor por el Señor. Amor al Salvador. No existe cristiano que no ame al Señor. Y no hay nada ni nadie que nos separe de ese amor mutuo. Él ama a los suyos y ellos le aman a Él. Finalmente, el versículo 9 de 1 de Pedro 1 nos revela el final de esta fe protegida. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe genuina se distingue entonces por perseverancia hasta el final. La fe que Dios nos dio en la salvación es una fe que Él protege por su poder. Es una fe que tiene esperanza, que nunca muere. Es una fe que es probada por la aflicción y fortalecida. Es una fe que está diseñada para disfrutar esa fe en gloria eterna. Es una fe que se observa en amor real a Cristo y es una fe que persevera hasta el fin. No podemos evitar esa conclusión. La fe que salva resulta en una salvación que nunca termina. La salvación es eterna porque la fe genuina persevera hasta el fin. Nuestra salvación es una salvación segura. Nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1:6. ¿Por qué no? Una vez más, estando persuadido, dice Pablo, de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.